a las piñas, en este caso con Fran Fijap. La verdad es que se habló mucho de esto en redes sociales. Enseguida vamos a estar con todo el equipo actualizando la información, pero atención porque salió un nuevo video, ¿verdad? Está el video, sí. Hoy lo conocimos a partir de una foto, lo primero que se viraliza, el propio influencer libertario Fran Fijap, que es el primero que lo pone, por lo menos en redes, en la red social X. No solamente una captura, sino varias, pero ya creo que podemos ver el video. Si la próxima tiene, mira, veámoslo. Esto fue No, toca para allá, boludo. Chao. Bueno. A mí no me digas, boludo, me levanto y pienso papá. No, esto es una serie, no. ¿Estás loco? Sí, María Julia Oliván somos todos nosotros. ¿Estás loco? Hubo tweet de Beliboni, vamos a leerlo, hablando de agresiones, como una suerte de situación de reciprocidad en la violencia, pero la verdad que no está, al menos en esta secuencia no estamos viendo. Básicamente Beliboni lo que hace es pedir el tape, porque lo que dice es, lo que se viralizó es solamente una captura y en ese momento volvió a insultarme. Magdalena se refiere al final de la entrevista a lo que recién veíamos. Esto fue solamente un adelanto de Borde del Periodismo, la plataforma digital de María Julia Oliván, y me agredió físicamente, ante lo cual debí defenderme. Los otros libertarios, editando las imágenes, han lanzado una campaña invirtiendo exactamente lo que sucedió. Lo cierto es que, bueno, ahí vimos lo que pasó efectivamente. Yo tuve la posibilidad de ver un fragmento incluso más extenso. Eso te iba a preguntar, Manu. ¿Vos viste el video más extenso como para ver si esto tiene un recorte? Pero en el video, en el crudo de la imagen, por lo menos no se ve en ningún momento la agresión de Fran Fijap. Sí es cierto que hay una especie de, digamos, es una palabra muy sensible en estas épocas por todo lo que se genera alrededor de eso, pero hay una especie de provocación clara de Fijap cuando Beliboni le extiende la mano, le dice no te voy a dar la mano, hay un insulto, pero la agresión física empieza de parte de... Pero hay también un antecedente, ¿no? No, y además Beliboni cuando se para puede ser que él haya puesto la mano y eso es lo que toma Beliboni para decir, claro. Como agresión. Exacto. Beliboni lo encara, como veíamos recién en la imagen. No se ve porque justo está a la espalda de Beliboni, que es muy alto, pero... Fran Fijap también habló hace un rato nada más y dio algunos detalles, o por lo menos su versión de los hechos, más allá de lo que veíamos en imagen. A ver, vamos a escucharlo, dale. Fue esa secuencia para que la gente que nos estaba viendo entienda lo que pasó y la gravedad del asunto. Estábamos enfrente, él decide venir para mi lado y ahí empieza a tirar piñas. Lo que yo hago es empezar a desviar las piñas que me va tirando, pero claramente cuando él me va tirando me tengo que ir para atrás hasta que llegamos al lugar donde estaba María Julia y en un momento pego una piña y a María Julia termina, la termina tirando para, digamos, para la silla. Claro. O sea, ¿le pegó a María Julia o...? No, la verdad, en el momento vi como que la llegó a tocar tirándola para la silla. Pero decía que hay un antecedente o varios antecedentes que involucran hechos de violencia y que involucran a esta misma persona, a Beliboni. Yo recuerdo un episodio, Manu, vos lo vas a recordar, a la salida de A Dos Voces, Beliboni y Cugini. ¿Recordás vos esa situación? Sí, bueno, también con nuestro compañero Alan Ferraro en la cobertura de las primeras marchas de estadio en Constitución, donde Beliboni empieza en una discusión, digamos, a partir de una entrevista, empieza a elevar el tono y casi que tira un manotazo también en ese contexto. Después pidió disculpas, pero hay también de parte de Beliboni, por lo menos antecedentes de un temperamento complejo en términos de elevar rápido los niveles de discusión y llevarlos a la violencia, así como también vale la pena aclarar, aquí está Mariano que lo conoce mejor, entiendo, Fijap cuando da a conocer las imágenes habla de intento de asesinato de Beliboni. Bueno, por supuesto que aparece también el juego mediático o viral de... Lo había hecho, había utilizado esos mismos términos, lo hizo acá cuando fue aquel evento en la salida del Congreso. Era una situación completamente diferente a esto y aquí uno no termina de saber si es para reírse un poco de la situación, para generar el famoso bite del que tanto estamos hablando en redes o realmente considera que pasó eso. Yo creería que no. Bueno, arrancamos con este video que lo teníamos, por supuesto, producto del gran trabajo que hace, como siempre, la producción de La Vez. No soy Johnny Viale, soy Caro Amoroso haciéndole el aguante a Johnny, a quien le mandamos un beso. Por supuesto, equipo completo, Ceci Bufflet, Manu Jove, Guada Vázquez. Bienvenido, Fernando Iglesias. Bienvenido, Mariano Pérez. ¿Qué ven cuando ven toda esta secuencia donde aparece un nombre que se repite en secuencias similares, ¿no? Que es el de Beliboni. ¿Fernando? No, Beliboni es un violento, no hay mucho que agregar a eso, ya lo ha demostrado varias veces. Y yo lo único que insisto mucho, que yo creo que hay muchos hablan de violencia verbal, ¿no? Y yo creo que es un error hablar de violencia verbal, porque si vos decís violencia verbal y violencia física, es lo mismo, abrís
la puerta del infierno. La violencia es siempre violencia física. Cuando decimos violencia, después puede ser agresivo, se puede insultar, pero eso es un terreno. Cuando entras en la violencia física, en los golpes no sabes dónde terminás. Y los argentinos hemos tenido muchísimas experiencias de cosas que no parecían tan violentas y terminaron en un enorme nivel de violencia. ¿No deberíamos ser intolerantes con las dos? Para vos no es violencia la violencia verbal. La violencia verbal yo no creo que exista la que me parece, claro. Obviamente, estamos hablando de definición. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Bertrand Russell decía que todas las discusiones son discusiones sobre las definiciones, que una vez definidos los términos... ¿Corrió la vara a Milei en ese sentido, en cuanto a la violencia verbal? No, yo insisto, yo no creo que haya que hablar de violencia verbal. Claro. Se puede hablar de un idioma agresivo, se puede rechazar, se puede decir intolerante. Sí, claro, te gusta, no te gusta, criticar. Pero para vos no hay que decirle violencia a eso. Yo creo que hay que se lo usa como justificativo de la violencia verbal. Exactamente, pero es inevitable, porque si vos decís violencia verbal, violencia física, las estás poniendo en el mismo nivel. Para mí, la violencia física es claramente un punto inaceptable que lleva o puede abrir la puerta al infierno, y por lo tanto me parece que hay que rechazarla, y de Belliboni hay poco que agregar. Es un violento, y cuando digo es un violento físico. ¿Mariano? Bueno, sin duda es que Belliboni es un violento, realmente. Esto no es un caso aislado, recién mencionaban varios casos más. Yo me acuerdo también muchas veces más, una vuelta que apareció pegándole a un jubilado. O sea, realmente es un tipo que su lenguaje es la violencia, su método es la violencia, porque hemos visto siempre la extorsión que hace cortando las calles en el 9 de julio. Bueno, antes lo hacía porque ahora por suerte han terminado un poco bastante los piquetes, pero toda esta situación de la violencia verbal, la violencia física, o sea, la violencia verbal me parece un término bastante subjetivo, creo yo, porque hay mucha gente más susceptible que la otra, o sea, un montón de gente me dicen muchos insultos, me dicen muchas cosas y realmente tampoco lo tomo como violencia, o sea, violento me parece Belliboni levantándose a pegarle a alguien. Violento me parece, sí, todas las agresiones que ha recibido Fran en marchas, que ha recibido yo en marchas, eso sí me parece violento. Y como decía Guada también, muchas veces se utiliza esto de decir que somos violentos verbalmente simplemente por tener quizás un lenguaje más juvenil o que quizás mucha gente no termine de adaptarse para justificar actos que son objetivamente violentos, como es pegarle a alguien, como es atacar a alguien, claro, correrlo, escupirlo y hacer todo tipo de cosas que nos han hecho y que, bueno, creo que Belliboni, si bien tenemos un pequeño corte, no hay ningún tipo de dudas que se abalanzaba a hacer eso. A ver, vamos a volver a verlo y ahora te quiero escuchar, Manu, que tenés más información para sumar, pero volvamos a ver el video de esta secuencia que se daba en Border Periodismo. Estaba María Julia Oliván también allí, a ver. El bar, queremos ver. No, toca para allá, boludo. Chao, bueno. A mí no me digas, boludo, me levanto y te doy un sopapo. Dale, no, Vos estás loco. Esto para darle contexto. Perfecto. También entender que estamos hablando de un programa que apunta al debate, digamos, en los términos más exagerados posibles. Se llama Domados el programa, un poco también el lenguaje de las redes, a lo que tanto habló Mariano Pérez en algún momento, pero busca encontrar los puntos justamente de diferencias entre los protagonistas. No es la primera vez que lo hace María Julia Oliván ahí en su canal. Y los dos fueron a discutir, claramente. De eso se trataba el programa. Sí, pero es una cosa discutir y otra cosa. La secuencia... es que la muerte de las ideas es el inicio de la violencia. Belliboni, digamos, debería estar al tanto, o estaba al tanto, efectivamente, que fue a esto, digamos, no a esta última parte, a la parte de discutir durante una hora, como efectivamente ocurrió antes de este final. Vamos a ver en un rato, entiendo, no solamente el tramo de cómo se llega a esa instancia, hay un cruce previo, más allá de la discusión completa de una hora, y es mucho más largo incluso, como contaba también tanto Fijab como, Belliboni no lo terminaba de contar del todo detallado, pero queda María Julia Oliván, la periodista, la conductora, en el medio. Claro, ahí en el medio. Pero una cosa, decíamos recién si la espalda de Belliboni escondía que Fran ponía la mano o lo que sea. Belliboni se para diciendo te voy a dar un sopapo. Claro, sí. Recién lo escuchamos clarito. Claramente. Recién lo escuchamos muy clarito. Me parece que no hay nada escondido atrás de eso, ¿no? Aparte un tipo grande, o sea, dejarse provocar porque, se justifica aunque le dijo boludo, o sea, hay que ver también en qué términos venía el debate, cuántas veces Belliboni, porque no es un tipo tampoco que utilice términos tan suaves, habría que ver cómo fue toda esa hora previa y en qué términos estaban debatiendo. Me parece que por una cuestión de que le diga boludo no dispararse y pegarle y querer atacarlo, me parece que un tipo bastante curtido y tan grande como Belliboni me parece un poco papelonesco. La violencia física es siempre un retroceso civilizatorio. Exacto. Es decir, los seres humanos dirimíamos en la época de las cavernas, por decirlo así,
muchas cosas a través de la violencia, ¿no? Enfrentamientos personales o enfrentamientos entre tribus. Inventamos cosas para evitar el lenguaje y por lo tanto el diálogo, aún un diálogo fuerte, pero el diálogo o la polémica. Y los parlamentos se inventaron para solucionar o para decidir sobre cosas que antes se decían con la violencia. También hecho, hemos visto violencia en la Cámara de Diputados, por ejemplo, ¿no? No, bueno, pero a ver, pongamos las cosas en contexto. Antes, alrededor de los recursos, por ejemplo, había guerras, ¿no? Una banda armada contra otra banda armada. Los parlamentos se inventaron para eso, si lo pensás un poco, son ejércitos que ganan por el número de soldados y debatiendo, no agrediendo físicamente. Sí, pero además... ¿Alguna elección en el Parlamento? En el Congreso sí, yo conozco física una sola, contra mí. De un Camaño Cuellar, creo que eso lo vi. No, perdón. No, estaba al lado. Camaño le pega a Kunkel. A Carlos Kunkel. Yo estaba ahí, estaba a 5 metros, Mariano, me pareció perdón, inaceptable. Me quedé con la duda, ¿coincidís con que es una exageración hablar de intentos de asesinato? Bueno, a ver, es un poco también la forma de las redes. O sea, yo creo que FIJAP ahí se refiere a Beliboni, no puede matar a nadie, es un viejo arruinado que no le puede hacer realmente nada. Bueno. Así que creo yo que lo estaba tomando un poco desde el lado del humor, pero también desde el lado de que si Beliboni pudiera lo haría. O sea, eso no tengo ningún tipo de duda, porque es un tipo violento que resuelve las cosas en ese sentido y con ese tipo de acciones. No, y si Beliboni quisiera reivindicar sus banderas o las banderas que dice abrazar, nada le hace más daño a esas reivindicaciones que Beliboni. Nada le hace más daño a esas reivindicaciones. Bueno, muy bien, vamos a ver algunos antecedentes, por eso decíamos que son varios antecedentes que involucran a la misma persona. Eduardo Beliboni, muy agresivo con nuestro compañero Alan Ferraro. Acá en el Ferrocarril Roca va a aumentar sensiblemente el transporte. El laburante que viene acá no es la casta, no es la política, es el que va a laburar una obra en la construcción. Que viaja en Córdoba tampoco es la casta. Supuesto, entonces ya paga carísimo el transporte. Entonces mejor que pague también esto de acá. Y no, vos tenés todo en contra de la gente. Marco lo que dice la realidad. No, la realidad no es que la gente pague más todavía acá. Hacen los sorprendidos ahora de la situación. Nosotros no vamos a ser los sorprendidos. ¿No me viste en la calle con masa? Sí, lo vimos también tirando piedras contra un gobierno democrático. ¿Tenés una denuncia para hacer sobre eso? ¿Vos tenés alguna denuncia contra mí para hacer? No se acuerda de las pedradas contra el Congreso de la Nación. No me viste y me decís que yo no salí con masa. Tómatela, Gil. Sos un trabajador. Te van a echar a vos, Gil. Te van a echar, Gil. Gil de lechería, te van a echar. A vos te van a echar, bobo. Y vas a salir a decir, ay, me echaron. Bobo. Bueno, ahí está. Sos un bobo. ¿Qué pegas? ¿Por qué pegas? ¿Qué pegas? ¿Así va a ser la manifestación, no? Tómatela, bobo. Bueno, ahí estaba. Empezó con una declaración y termina con una agresión de Eduardo Beliboni. Bueno, esto pasaba, ¿no? Horrible. Lo corría, bueno, con algunas cosas además ya tan remanidas que son no quiero pifiarle en la fecha, pero creo que fue la primera movilización o la primera que se aplicaba el protocolo. Estamos hablando de diciembre del año pasado, si mal no recuerdo, cuando empezó a ponerse en práctica ese protocolo antipiquetes del que, bueno, tanto se esperaba y ya lo conocemos más en detalle, ¿no? Sí, un poco alguno de los colegas le hacía una pregunta que apuntaba a los dos Belibonis, ¿no? El Beliboni con Milei y Beliboni, parece el meme, ¿no? Como claro. Beliboni con Milei y Beliboni con Alberto Fernández, ¿no? Pero independientemente de eso, la reacción no puede ser esa para alguien que además es la cara visible de un movimiento. Él siempre, cuando le haces una pregunta que no le gusta, empieza por lo menos a levantar la voz, siempre. Por lo menos en 2 oportunidades que lo entrevisté, tuvo la misma reacción y él lo reconoció, que es una persona de levantar temperatura rápido. Pero bueno, desde de levantar la voz a amenazar con golpear y pararse e intentar golpear, hay un trecho largo, ¿no? Hay un antecedente también con un jubilado, me parece que lo mencionabas vos, Mariano. Vamos a ver el video, a ver. No me escupás. No, yo no te escupí. No me escupiste. No me escupiste. ¿Qué te querés, boludo? ¿Qué pasa, boludo? No me escupás. No, yo no te escupí. No me escupiste. No me escupiste. ¿Qué te querés, boludo?